Vale. Va, entonces estamos hablando de Monseñor Romero. Él hacía homilía, andaba de pueblo en pueblo. Dicen que doctrinando, pero él lo que quería era que hubiera tranquilidad y paz. Y fue todo, pero como la gente lo había agarrado como el que iba a ser la voz de los sin Ujú. voces, entonces vieron que era un peligro para el país, porque les, como que en vez de calmar, estaba levantando, despertando conciencia. Entonces fue que dijeron de que era, que lo más era matarlo. Él ya sabía. Él andaba solo, no quería ni que nadie anduviera Ujú. con él en el carro porque sabía que iba a morir. Él ya lo decía, yo sé que voy a morir porque Ajá. ya quizás le habían dado, ya le habían, quizás ya le estaban amenazando, pero él ya sabía, pero no sabía cuándo. Ajá. Y fue un sábado, que lo raro fue que Dawson, que dicen que es dijo él que estaba en Guatemala, que se había ido ese sábado. Lo raro es que porque dijo que estaba allá. Ajá. Y eso fue el único detalle cuando fue la misa de la Ajá. mañana. Fue que todo mundo, cuando supo eso, hasta la prensa, Ajá. daban una toque Ajá. cuando habían noticias, muertes o algo, Ajá. sacaban una extra en la prensa. Entonces así fue como la gente se dio cuenta de que, y los radios y todo el mundo Ujú. rápido supo de que había sido asesinado, y fue dolor para toda la gente. Y ya no se diga el entierro, ahí hubieron Ajá. más muertos, y la gente iba solo a verlo, pero como dijeron Lo. que estaban en contra, aquí los vamos a Ajá. agarrar a todos, fue que solo medio se oyó un disparo, dicen, fue que comenzó Y vos no fuiste a eso. no, mi hermana sí fue, y que gracias a Dios se dice que tiró por una Un muro. un muro con Ajá. púas que Ajá. quedó trabada ahí, dice, porque fue terrible, y ella sí estuvo ahí. Y vos fuiste a las homilías de Monseñor No, solo se oían en la en la radio. radio, las poníamos, todo el mundo Ajá. tenía todas las radios de él, de la voz de él, y fue una noticia Devastadora. mundial, creo, de que era de los primeros padres que mataban por decir la verdad, así que él creo que por eso lo hicieron Ujú. santo, porque él no trató de dañar a nadie, quiso hacer paz en el país, y no se pudo. Ajá. Y dio su sangre, y eso fue para mover Ajá. más voluntades para, para, Para los guerrilleros. para los Ajá. guerrilleros. Pero sí. Mira, y ya después fue la destrucción del Puente de Oro. O sea, ¿vos cómo escuchaste esa noticia o qué sabías de eso? Bueno, nosotros no sabíamos, salió en Ajá. una noticia así chiquita, Ajá. que salió dijeron que Sánchez Serén era el que había hecho ese, ese, ese atentado, que ahí fue que y entonces fue que se vio que ya comenzó Ajá. el miedo, porque ya empezaba la gran destrucción, y ya empezaron más los enfrentamientos aquí, Ujú. porque ya aquí, quiero ver, era en el 79, como en agosto, como Ajá. julio del 79, hubo una gran matanza en el propio Soyapango, Ajá. y veníamos nosotros de trabajar. Y cuando pasaron sin luz, porque fueron las luces, tuvimos que pasar en medio de cadáveres, Ajá. ahí en lo oscuro. Entonces ya como pudimos, llegamos a pie a las casas, ya todo, creo que todo el sector más dañado fue el de Soyapango, y suerte que ahí estuve yo. Fue el que sufríamos de repente, no se dormía, de repente tirarse al suelo, porque se oían disparos por todos lados.
Y vos ibas a trabajar en esas condiciones. Siempre se iba a trabajar y uno siempre pendiente de que, bendito sea Dios, porque sabíamos que de repente iban a salir, porque cuando se veía un camión con soldados, ya era de ver cómo, para dónde se hacía, porque ya cuando veían a saber qué era lo que veían y empezaban a los disparos, Ajá. o en las empresas, porque allá en la Diana Ajá. habían de enfrentamientos a la salida ahí de la Guadalupe, de repente salían Ajá. los... ¿Y vos dónde trabajabas para ese momento? Yo trabajaba aquí en la calle La Reforma. Ajá. Ahí estaban las oficinas de la papelería Hispanoamérica. Me tocaba caminar a pie desde toda la Reforma y tomar las 7, ¿cierto? Que allá las 7 de la Guadalupe, decían antes, llegaba hasta la Guadalupe, aquí a la Ceiba, y de ahí llegaba. La cosa es que no sabía que con la llegada, porque era en la noche el problema. Cada vez que uno llegaba, no sabíamos. Total que ese tiempo se vivió, ¿cómo se llama? Con angustia de lo que dejaba, que si uno llegaba, iba a llegar con bien, no se sabía. Mi mamá me contó que, o sea, ya en los tiempos de la guerra iban con trapos blancos para que supieran. No. ¿Vos para ese tiempo no ibas con trapos blancos? No. ¿Para qué estamos ahí? Para el puente de... O sea, no, el puente era para que querían, de que querían separar, para que los carros de los soldados no pasaran, por eso cortaron, que ya no llegaran a Oriente. Casi Oriente quedó, dice, varios años incomunicado, porque no tenían cómo pasar. Entonces allá fue en Oriente, que fue el otro lugar donde más se sufrió también. Desde Toyapango para allá fue donde ellos se mantenían, y más que ya todo, ya habían entrado en la clandestinidad, porque eso se vio en la televisión, que estaban en una reunión de la universidad. Habían ya muchos que ya murieron, Chafi que estaba, y dijeron ellos, todo el grupo, desde este día dijeron, nos vamos a la clandestinidad, y eran los que ya iban a dirigir a ver cómo peleaban con el gobierno. Entonces vimos las caras de ellos, que cuando se estaban despidiendo de que entraban a la clandestinidad, que ya nadie iba a saber dónde iban a estar. Y fue que ya después quizás ellos eran los cerebros, pero ya no se vio, y empezaron a tratar y empezaron las grandes masacres la del Mozote, la del Zumpul. La del Zumpul. Pero de eso no se escuchó nada, ¿va? ¿Cómo no? Si solo rumores, pero como no habían cortado la comunicación. Las comunicaciones, no, casi nadie sabía de las cosas de allá, porque hicieron una película aquí de la guerra, aquí en El Salvador, la hizo un norteamericano, y el que, no me acuerdo quién la hizo, de Monseñor, y ahí sí se ve que como los jóvenes, como los adiestraban, a los niños pequeños, como no habían todo lo que era hombre, agarrar. Pero mira, y para ese tiempo, o sea, ¿solo se escuchaban rumores o te diste cuenta hasta mucho después de lo que había pasado? De lo de la masacre. Había una radio clandestina que llamaba La Venceremos. Y parece que, y la radio YSAX era la voz de ellos. Ahí era donde uno tenía que estar con ese emisor, que por cierto aquí no podías tenerla, porque ahí andaban que nadie tenía que ser imparcial, no decir yo los apoyo porque te tronaban. Entonces así hasta había uno de los Guaraguao, las casas de cartón, que se hizo tan famoso, que si te oían esa canción ya decías que era guerrillero y te iban a tronar. Mira, y según mi mamá, es que mi abuelo, que en paz descanse, escuchaba de ese tipo de canciones. Sí, y él vivía allá en Amatepec, también en Soyapango,
y tenían que andarse, pero como allí era una colonia ya vieja, ellos habían hecho su grupo para ayudarse, para que no les pasara mal. En cambio, la colonia donde yo vivía, como éramos todos nuevos, todos no teníamos desconfianza. En Amatepec ya se conocían, pero ahí no, porque uno no podía andar, ahí no se podía hablar nada nada. No. Andaba uno, no podía dar conceptos como ahora, porque te tronaban o te iban a buscar, porque allí en el pasaje se dieron muchos casos de que uno estaba ahí en medio. Habían que los famosos orejas que dicen que andan oyendo qué es lo que dice la gente. Entonces a una señora le mataron una hija. Sí, una hija le mataron por oídos. Esa señora quedó destrozada desde ese tiempo porque la llegaron a sacar de la casa. Y todo, yo tengo un vecino ahí, él dice ahora, puede decir, si yo fui colaborador, dice, yo tenía la pila llena de armas, pero ahí nunca me llegaron. Josh, él dice que era colaborador. Que era colaborador, que tenía, que ya llegaba. Y menciona, ese señor sí sabe más, porque yo no sé si anduvo, pero al hablar veces me olvidó hablar con él no me hubiera dado más información. Porque él me llega a contar que él hasta después, como las mamás habían dejado los niños abandonados, él agarró una tiernita que ya la creo que la tiene en Estados Unidos, porque la mamá y el papá murieron y todos los niños, los 5 eran, que hoy con la Comisión de la Verdad volvieron a reunir a las familias, las que pueden, o la búsqueda que han hecho, que antes había una de búsqueda, porque allá sí perdieron, hubo muchas, del Mozote quedaron muchos niños, muchos se los robaron, hubieron aquí abogados mafiosos que agarraban niños y los mandaban a otros países, entonces se aprovecharon muchos niños y después la mamá los buscaban, ya no la hallaban porque ya no estaban aquí. Unos gozaron y otros han sufrido porque hay unos que los que se los llevaron también, va, porque los que están en otro país. Así que eso te puedo decir de la ofensiva, de la ofensiva del 89. Fue el 30 de noviembre. Porque mi mamá me dijo que justo fue la graduación de ella y que estaban comiendo pupusas. Sí, ese día, el 30 de noviembre, mi hija, la Carmencita había salido de ¿cómo se llama? De dama de honor de una prima. Nos íbamos a reunir en la Don Rúa. Y los otros niños pequeños, tu mamá y los otros pequeños, se quedaron en la graduación del grado de ellas, que fueron con el papá. Y nosotros nos fuimos a la Don Rúa. Pero Dios lo hizo que cuando llegamos, no me llegó el primo que iba a ser el acompañante de Carmen. A mí me extrañó que no llegara porque él nunca me había fallado. Entonces le dije a Carmen, no ha venido tu tío, ¿qué vamos a andar haciendo nosotros solas? Solo con tu acompañante no llegó. Vámonos, ya hicimos en la iglesia y que ya saber cómo salieron porque la fiesta era ahí por la Don Rúa. Entonces nosotros nos venimos y da la casualidad que en el bus que veníamos los vimos a ellos ahí comiendo pupusas en la entrada de la colonia. Nos bajamos, nos reunimos, fuimos a la casa de una hermana que vivía en la misma colonia y nos extrañó que como a las 8, a las 9 de la noche salió en la radio, en el canal 12, a todos los camarógrafos se les está pidiendo por favor que vengan que se presenten. Y nosotros, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Porque ya allí va de pasar. Necesitamos a todos los periodistas del canal 12, los queremos allá y entonces ya nos extrañamos, ¿verdad? Y ya no, pues no, vámonos yendo y nos fuimos. Pero ese día fue que ya como a las 11, 12 fue que empezó ya la balacera. Y nosotros
Y amanecimos que ya no nos pudimos mover de allí, que fue el domingo. Ajá. Ya no nos pudimos mover. Y ya toda la gente ya no podía salir porque empezó, había un avión feo, viejo, a saber qué, pero la chanchón, solo seguía, que era oyendo esa, se le bajaban a uno y la presión iba. Y entonces el domingo, y medio cocinamos, y yo le dije, y como mi hermana siempre en Noriega y nosotros estábamos así más metidos, entonces le dije, vamos a traerla. A mediodía fue del domingo, entonces yo lo que hice, fui donde ella, y cabal, nosotros que llegamos allí y dejé mis 4 hijos allá solos. Y cuando llegamos donde la casa de ella, cabal, una patrulla iba. Y ya, pues dijimos, ya va a empezar algo. Y yo solo me acuerdo que agarré una tiernita de 3 meses y me puse y salgo con ella y me siguieron los demás. Al ratito que salimos de ahí empezaron atrás de donde mi hermana había enfrentado a balacear. Y así seguimos. Y cuando pasamos, había el montón de cuerpos así tirados en la calle. Ya, y cuando íbamos, eso no sé si fue antes o después, o antes, ya apareció una cabeza de alguien trabada en un palo. No, si quisieron, uno a ver cómo es que aguantó ver todas esas cosas, y entonces, pero como ya habían pasado tantos años de como comenzó en el 81, 79, 80, 79. Tuve todos los hijos, pero ya trabajaba ya trabajaba en el centro, ya no trabajaba. ¿Y en qué empresa trabajabas por ese tiempo? Ya trabajaba en Automotriz Sabatera, aquí por el Parque Cucatlán, ya estábamos más cerca. Pero ahí bien llegaba, ahí estaba cuando nos agarró la ofensiva, que ya, y como era, no sé si no era 30, si era fin de semana sin dinero. Pues entonces nadie estaba preparado para la comida. Y damos gracias a Dios que un señor tenía una subtienda ahí que la había hace poco. Y dijo, váyale, le voy a dar todo lo que quieran aquí, dijo, porque para que tengan su comida, gracias a Dios, hasta leche de fórmula, hallamos para la tiernita, porque ya no salimos. Y el señor salía como a 4 cuadras a buscar el pan y siempre llegaba con pan, ¿ve? Y entonces nos daban tiempo de 6 a 8. No había nada de bullo, uno cocinaba, hacía todo. Ya cuando empezaban otra vez las grandes balaceras. Y todos encerrados en un cuarto, suerte que era grande, el de plafón. Ahí estábamos 2 familias, todas encerradas ahí porque era terrible la tirada pero es que balaceaba, porque había un pasillo, lo llenábamos así de cartuchos, así de cartuchos de balas. Si teníamos la segunda planta, y ahí habían quedado un montón de cartuchos de balas. De disparos que habían ahí. Y dijo el señor ya el miércoles, no, dijo él, ya aquí, dijo, ya no va a haber pan porque ahí ya no dejan pasar los muchachos. Las casas, allí quisieron agarrar el pasaje de nosotros. Se habían puesto en una casa que estaba así enfrente, de la niña Juanita, así. Sí. Pero dijeron ellos, aquí nos van se fueron a refugiar en las casas de nosotros. Suerte que mi casa no les habían hecho, por ejemplo, hacían un boquete así para pasarse a la otra casa. Todas las casas tenían eso para pasar, ir y venir. Y entonces, suerte que bastantes casas de ahí quedaron con esos hoyos. Ya como el jueves,
seguía peor todo. Varias gente fueron antes. Nosotros ya no nos fuimos porque no podíamos salir hasta que mi hermano vivía aquí por Unicentro. Se va a buscarme y lo agarraron. Y entonces cada vez que dice que pasaba el avión, lo sacaban a él. Como andaban de civiles, tal vez no atacaban. Para como quien dicen, en esta zona no toquen porque solo hay civiles. Solo hay civiles. Así dice mi hermano, 3 días tienen de solo estarnos sacando y metiendo. En una de esas, mi hermano se escapó y llegó a la casa de nosotros. Y entonces pasó, eso fue ya como un viernes. Y lo raro que llegó una tía, la tía Sandra, llegó a vernos. ¿Y de dónde viene? Habían entrado por el lado de Unicentro, ahí había una entrada para la carretera de Oro. Había llegado hasta un pedazo así, que no le decían por carretera de Oro porque se gastó miles y miles. Y entonces ella entró por ahí y llegó. No, si allá no hay nada y ya todo, ya nos fuimos calmando, que ya no estaba en toda la disparación. Entonces venimos y mi hermano llegó y llevó un taxi. ¿De dónde viene usted? De Unicentro, le dijo. Pues entonces ya no hay nada. No, si quieren yo lo saco. Sí, digo, voy a traer el carro. Y se va mi hermano a ver si usted lo habían dejado bueno el carro. Solo el parabrisas lo habían disparado. Total que la ofensiva venía de Prado, así para acá. Para Los Santos. Para la colonia nosotros venía. Había estado terrible allá. Entonces ya había pasado, ya la gente ya tenían solo todo ese lugar de Unicentro. Ya no había gente, ya solo. Entonces él dijo mi hermano, ya ahí no hay nada. Y como pudieron, ya eran porque había toque de queda. A las 6 ya no querían a nadie en la calle. Entonces dijo mi hermano, como vio que yo ya no aguantaba, métanla con todos los niños. Eran como 8 niños en el carro. Y fue a dejar la primera tanda. Y ya se veía que los soldados ponían un volado así azul. No sé si era... ¿Como una bengala? Algo así. Como quien dice, aquí hay soldados. Esa era la señal que tenían los soldados. Y ya estaban poniendo eso y nosotros bien abatidos ahí, que no hallábamos cómo, que a ver si solo uno con un viaje podía ir. Como pudo, mi hermano vino a traer ya todos los grandes, 2 viajes hizo. Dicen que después ahí se puso terrible. Eso de la Guadalupe eso fue lo peor, casas destruidas, porque las destruyeron. Bastante gente muerta que ponía colchones y pasaba un colchón, no pasaba ¿Y los soldados venían por donde ahorita está la Plaza Mundo, por donde está Unicentro? Unicentro. De allí, que de allá venía, de todo eso. Pero como yo ahí no, como uno solo se pensó en su pedazo, ¿verdad? No sé si todo, solo creo que es que todo fue en las ciudades, también allá en Sacamil, en todo, pero fueron así aislados los ataques. Pero esa colonia la agarraron, la Guadalupe, toda esta todavía a la fecha hay casas destruidas, pero dejan nada. ¿Y no las dejaron habitadas entonces, casas? Hasta ahora veo que las están medio levantando ya, no porque quedaron, y ahí todos te decían, vamos a ver, porque dicen que había en todas las casas con huecos así, donde ellos se movilizaban para salir. Entonces vimos de que esa fue la parte que nos tocó a nosotros vivir. Después cuando yo llegué al trabajo, llegué como nadie me conocía porque bien delicada. Y entonces pasó, gracias a Dios. No tuvimos ninguna baja, nada, ni se nos enfermó todo, bendito sea Dios, ya nos tocaba para estar tranquilos. Y ya después fue que comenzaron yo creo que hasta allí vieron de que ya no se podía hacer más, vea. Fue que ya después fue que empezaron ya cuando pusieron también, en una de esas pusieron a Duarte. Ese creyeron ellos que al porque a Duarte él había ganado con
pero lo golpearon, le quitaron y lo mandaron fuera del país. Y entonces creyendo todo el mundo que al traerlo, como era alguien que lo había elegido el pueblo, a Duarte, creyeron iba a calmarlo. Entonces lo llevaron y el día que se fue a presentar allá a la alcaldía, allí al Parque Libertad, fue un solo lío. Y él lo que llegó allí es a sufrir porque le secuestraron una hija y él no podía, no pudo aguantar. No pudo hacer nada porque todo lo tenían bien. Entonces fue que empezaron las juntas y todo. Y después fue que pusieron a Cristiani. Desde que llegó Cristiani, él empezó con que ya como dicen que Estados Unidos daba $1 millón diario al país para esta guerra. Entonces dice de que vio que ya dinero ya no. Ahorita lo que tienen que hacer es sentarse y formar la paz, porque ya vieron que mucha muerte, porque eran como 30,000 muertos, un montón desaparecidos. Entonces dijeron, ya nosotros no vamos a dar nada más de dinero, arreglen ustedes. Aquí fue que empezaron en Chapultepec, en Caracas, en varios lugares se reunía la guerrilla. Aquí en La Palma, ahí se reunieron por primera vez, porque ya se vieron ahí los que andaban de guerrilleros. Ya dieron la Nidia Díaz, el Sánchez Jerez, un montón, fueron saliendo ya ahí el primer encuentro que hicieron, nada menos era una periodista, se casó con Villalobos. Desde ahí se gustaron y el papá era un Lemus que todavía no existía pero ella se gustaron y se casaron. La Roxana Lemus era la que de ese tiempo, y fue el primer enlace que vio de una guerrillera y de un guerrillero con una profesional. Y así fue que fueron llegando, y después el FMLN, la mayoría dicen de que no hubieran pactado, porque nada se ganó, porque como antes de la guerra trataron de hacer la reforma agraria, y esa reforma agraria no funcionó, porque le daban tierra a los campesinos, vaya, cultivarla, pero tierra y no tenían conocimiento. Dinero y conocimiento así, dinero y todo, porque tenían que comprar, tenían que arreglar la tierra. Allí es donde de nada sirvió, porque no pudo hacer nada, porque no iba combinada con después empezaron los gobiernos del frente a decirle vamos a dar semillas, que todavía dan semillas y todo, pero lo que se dio es de que todos como agarraron cabal la campiña de México, de San Miguel y todo eso, la juventud se fue. Hoy ahí no hay gente que trabaje la tierra. Hay lugares, un pueblo, que ahí nadie trabaja, nadie. Todos viven de remesa, jóvenes y viejos esperando remesa. Y hoy nadie, porque la mayoría, como no se fueron para Estados Unidos, allá también. Entonces mandaban dinero, todavía nos mantienen la remesa, que es lo que mantiene el país, pero no hay mano de obra para la tierra, porque como la mayoría se vino a vender dulces aquí al centro, porque la mayoría lo andaban como 5, agarraron una bolsa de dulce, y esa era ya su profesión. Y porque quedó pavor estar allá en el sol, porque habían porque hoy vas a ver la campiña quedó nítida, unos lugares preciosos, porque no llegaba gente, nadie llegaba. Después que hicieron eso, empezaron las maras a agarrar el poder. Total que no hemos estado en paz, ¿no? En paz, porque de ahí fue las maras fue lo peor que hubo, porque ahí lo tenía uno todo dominado. ¿Y a vos te cobraban renta? No. No. Da la casualidad que en ese pasaje uno lo había visto yo crecer.
Y entonces él llegaba y me decía, pero él ya no vivía ahí, me decía, dígale que si bien cuando le vayan a cobrar, díganle que usted a mí me lo da. Eso me respaldó. Entonces Carmen con su ciber no pudo, porque llegaron dos a pedirle, entonces solo para ellos fue que la quitó el ciber que le estaba dando había dinero, puesto un ciber. Y empezaba porque nadie tenía computadora, entonces los trabajos, ahí sí la hicieron, pero se lo truncaron los mareros. Y después y uno decía, ¿y por qué esa tienda 10 de la noche y abierta? ¿La tuya? No, en la calle. Ahí se dio cuenta que eran de ellos las tiendas. Nadie decía nada, y como dicen de que aquí las habían surtido, dijo un señor ahí, porque a todos les pedían renta y les daban mercadería. Entonces la mercadería tienda hicieron. ¿Y la Susi? ¿Qué pasó con la Susi? Y eso es lo más doloroso que hay, que los que anduvieron dañando, allá están en Italia, felices, buenos trabajos, y viven bien. Los que fregaron, y nosotros seguimos siempre lo mismo, trabajando para comer y todo. Pues sí. Y ellos que dañaron, eso es ahí es donde uno no entiende, porque los que dañaron aquí y se fueron a otro, porque aquí se dio otra cosa que fue bien, porque yo me di cuenta cuando dijeron cuando entró Nayib y dijeron de que iban a empezar excepción y todo eso, los vendedores de dulce desaparecieron, montón de gente de ahí ya no se vio, como que les avisaron antes, y se fueron, ahí fue donde fue, por eso se fue la Susi y todos los demás. Ahí te diste cuenta porque sabía de que ya los iban a empezar a atacar. Ellos solos se despidieron, pero empezaron a agarrar, porque ya la voz llegó solo a los chiquitos, y como los grandes dijeron que estaban en poder. Así que eso ha sido Y mira, y también algo que nos saltamos fue el terremoto del 86. ¿Cómo fue que viviste eso? O sea, ¿qué estabas haciendo para ese momento? Ya estábamos aquí en el 85. Yo acababa de empezar a trabajar después de 5 años que no trabajé. Entonces, ese año dije yo, para no tener muchacha, dije, busqué un colegio cerca de los niños. Pues ellos solo se pasaban la calle y llegaban a la casa, cerquita del colegio. Así que me fui tranquila ese año porque ahí estaban seguros, les dejaba la comida y todo. Pero entonces eso ayudó a que no anduvieran lejos los pequeños. Yo estaba ahí y dicen de que cuando fue el primer, porque siempre uno sigue el otro. Dicen que yo ya estaba allá afuera, todo el mundo. Yo de mis hijos, como no se lo piensan mis hijos, ellos solos. Entonces cuando vi, entonces salimos con una vecina, vámonos, y salimos a pie, desde aquí, del Parque Cuatlán, y íbamos aquí por la USAN. Y un muro sin más nos cae, porque como íbamos allí, estaban las réplicas, estaban cayendo los muros, y seguimos caminando a pie. Y entonces allá por el Parque Centenario nos dijo un señor, ¿y para dónde va? Llévanlo, lo llevo a la terminal, dijo. ¿Y sin cobrarte? No, nos subimos en la terminal, cabal nos dejó, y empezamos a caminar todo eso, pero aquí en Soyapango no había mucha destrucción. Entonces llegamos a pie, ya me había ido a traerle los niños, lo había llevado siempre a esta casa de mi hermana, ya estaba ahí con todos ellos, ya gracias a Dios cada quien contando cómo había vivido el terremoto. los que llegamos.
porque ahí fueron siempre el- estaba ¿cómo se llama? Ajá. El Simán, dicen los que lo vieron así, Simán, el banco hipotecario, Ajá. otro que estaba enfrente, así se fue, ¿ves? Es que todo fue como en el centro, Ajá. ahí donde nosotros no hubieron muchos daños en el trabajo. Gracias a Dios está buena construcción. Ujú. Y donde se dio fue aquí en San Jacinto, un colegio quedó colapsado con todas las niñas adentro. Y después cuando llegamos empiezan a darse cuenta que los del Rubén Darío, que ese fue el edificio que murió más gente. Ajá. Y varios otros lugares estuvieron soterrados. ¿Y vos no fuiste a ayudar ahí a...? No, yo ya no, porque como estaba con mi pequeñuelo, Ajá. ya no, Pues sí. ya no pude andar en eso. No, pues sí. Ajá, no porque, como antes sí porque, no, pero gracias a Dios del 70 al 74 fui a aquella, Ujú. tenía 30 bichitos. Ajá. Andábamos por todos lados, pero ese tiempo del 70 al 75 no hubo, porque nosotros íbamos al cerro, donde llegáramos íbamos Con los chicos. entrábamos y Ajá. salíamos, porque íbamos al cerro, allá en San Jacinto, a pie, Ujú. nos íbamos, allá les íbamos a hacer comida, allá comía, Ujú. y tranquilo, todo era bien sano ahí. Pero ya de ahí del 78 fue que comenzó ya ya que veía Ajá. cambios y ya. Y también me di cuenta que había yo trabajé en talleres artes, Ajá. había un señor, es que los jefes de personal eran los terribles, dañaban mucho a la gente. Yo fui acostada sexualmente por ese señor, el señor Aguirre, Dios en gloria lo tenga. Entonces, ahí yo pude ver, ahí era, como te Ajá. digo, una fábrica. Y se veía cómo trataban mal a la gente, porque ahí era un infierno, porque trabajan como fundir, trabajaban con fuego, fogones, calentando el hierro y trabajando y haciendo. Entonces, trataban mal al personaje, que en medio hacían, le quitaban, le descontaban y hacían un montón. Y entonces, pero él malo el señor. Y a mí me extrañó que me dijeron, al señor Aguirre lo mataron cuando comenzó. Ujú. Empezaron agarrando a los que habían, Hecho mal. los que maltrataban a la gente, porque yo me di cuenta, es porque sí, yo sé que era, y lo mataron. Empezaron esos asesinatos así, Ujú. de gente para poner en miedo a los Ujú. demás. Había un palomo, no sé qué hay en la dos, porque la dos que era grandísima, había mucho, es que esta zona de aquí de Soyapango era Ajá. industrial, todo era industria, Ujú. comer, industria. Entonces por eso creo que en Soyapango se vio más el problema, porque ahí estaban las grandes Ajá. fábricas. Ahí estaba la mano de obra de todo, y como de ahí comenzaba la gente molesta, Ajá. porque no les pagaban, los Porque hacían los trabajar, maltrataban. los maltrataban. Y yo vi que ese señor, y así empezaron, a bastante empezaron que los jefes de personal. Ajá. Y entonces, y pues que ahora, porque antes habían sindicatos, Ajá. hoy no permiten sindicatos. Por eso mismo. ¿Mm? Por eso mismo. Sí, y en nada porque antes empezaban también el AMDE 21 de junio, de ahí Ujú. comenzó, porque los dirigentes, el dirigente, los sacaron y los metieron presos. Y entonces, y como te dije, y no les hicieron nada, porque quedaron en primera plana las caras de ellos. Ajá. Cuando los estaban metiendo a la ambulancia. Entonces ya sabían, no les podían hacer nada, porque no van a decir ellos los mataron. matan. Así que los dejaron libres. Solo que los metieron presos, tenía un familiar, los llevaron a Gotera, ya lo tenían pero es que se enojó Ajá. todo, porque fue maltratado, porque él era del sindicato de los maestros.
y todo había de la CEL, esos sindicatos de la CEL, del seguro, todo eso son los que comenzaron y con los dirigentes como dice el salvadoreño, quería sacudirse a los ¿cómo se llama? A los militares, porque ellos tenían, porque cuando yo estaba pequeña decía, vayan a ver la refri de esos militares llena de carne y todo, y eso le habían hecho meter que ellos vivían bien y uno no. Y aquí, en ese tiempo, ser militar era un dios, porque ellos tenían las mejores mujeres, ellos hacían todo, porque les pagaban bien, y entonces eran la clase, hoy no se oye, hoy ya no, ni siquiera, pero antes, arriba. Y las mujeres con esos botones, viendo los botoncitos dorados, y andaban detrás de los chaparotes, así. Pero eso era porque ellos tenían el poder, todo tenía. Entonces, digo, guarde, si vos tocabas un coronel, ya sabía lo que te quedaba. No, pues sí. Porque allí nosotros, en el pasaje, todavía no comenzaba. Un vecino, se había inventado que destazaba, imagínate ahí. Y entonces nos decía, si no hacen bulla, van a tener carnitas frescas siempre. Pero como siempre ahí, como en esa colonia, llegamos a saber de que nadie nos conocía, ¿no? Yo conocí a este señor que trabajaba en una fábrica en el Robertoni, pero tenía unos familiares. ¿Guerrilleros? No, eran militares. Él era militar. Pues entonces, y llegaron a la casa de nosotros. Dicen que aquí están destazando destazando reses. Entonces subieron, y como teníamos siempre la segunda planta, y así como subieron, bajaron. No es aquí, es al otro lado. Vieron que ahí estaban en lo mejor. O sea, que se metieron en tu casa. Sí, creyendo que allí, porque dijeron que allí, pero no dijeron el número ni nada. Entonces a nosotros nos creyeron que él, y subió y vio que nadie era la otra. Y se llevan al señor, al dueño de la casa, don Rolando, y ahí estaba. Pero al ratito ya había salido, porque el hermano era militar. Así que por eso ahí te dio todo el que era militar tenía todo el poder. Pues ya, por razones de tiempo. Ya por razones de tiempo, madrecita. Gracias por estar aquí, por darme esta entrevista. Bueno, yo saber que te quede grabada para que le contes a tus hijos, y nunca más va a volver a pasar eso en el país. Ojalá, madre. No, oye, no, tienen que detenerlo, ¿no? Eso es terrible. Se pierde todo, familia, paz, tranquilidad, horrible. Vaya madrecita. Vaya.